Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. El sermón del día de hoy se titula Desesperada Fe, la respuesta correcta al mensaje de salvación basado en Génesis 32. Vamos a leer desde el versículo 22 al 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más su nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Que el Señor entonces añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que, conociendo la naturaleza de la fe que reconcilia con Dios, no seas engañado por falsas nociones de lo que es la fe. Y esto es relevante para nosotros porque Dios nos creó en su imagen y semejanza, pero no para usurpar su función como Dios, sino que para representarlo en la tierra como sacerdotes. Y esto significa que no nos creó para vivir autónomos, sino que somos semejantes a Él para poder relacionarnos con Él y ser plenos en una relación de amistad con Él. Y ser semejante a Él no solo implica tener una conciencia propia y responsabilidad moral, sino que también significa vivir en relaciones personales de amor, porque Dios es 3 personas en perfecta armonía: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso fuimos todos creados como una gran familia representada por Adán, nuestro primer ancestro. Pero él desobedeció a Dios en su calidad de representante y todos caímos, pero como familia, ¿ya? El nombre de la familia de Adán quedó manchado y quedamos todos expulsados de la presencia de Dios como sus enemigos. Y no solo en nombre, sino que también en nuestro corazón. Porque tener la imagen de Dios también significa vivir bajo la representación de un hombre delante de Dios. Así que nuestra identidad está atada a lo que hizo Adán en el Edén. En otras palabras, somos enemigos de Dios en nuestro corazón. Ahora bien, alguien podría decir ante todo esto: yo no me declaro enemigo de Dios, yo no me considero un enemigo de Dios, al contrario, tengo mucha simpatía con Dios, yo soy inclusive, alguien puede decir, muy creyente. Pero, querido amigo, no tienes que necesariamente declararte enemigo de alguien para realmente serlo, de hecho, de facto. Por ejemplo, una versión deshumanizante de la esclavitud fue la norma por mucho tiempo. Muchos no se declaraban enemigos de los esclavos, no los maldecían abiertamente, ni se levantaban en armas contra los esclavos. Algunos inclusive se consideraban a sí mismos buenos amos, benevolentes al proveer comida o trabajo a estos esclavos, pero los trataban como propiedad, les negaban el derecho a ser tratados como iguales, les robaban su dignidad como si su valor fuera menos por su raza o por su condición. No decimos que las razas sean algo real, por cierto, estamos hablando de cómo se concibe secularmente. ¿Eran neutrales? No eran neutrales. Aunque no usaran látigos, su indiferencia y su práctica diaria los hacían enemigos. Eran enemigos de la dignidad humana, aunque se engañaran pensando lo contrario.
También podemos pensar en la Segunda Guerra Mundial. Muchos ciudadanos alemanes no participaron directamente en el exterminio de los judíos. No estaban en los campos de concentración, ni cargaban armas, no gritaban odio, ni firmaban órdenes de ejecución, pero guardaban silencio, miraban hacia otro lado, dejaban que pasara el mal sin levantar la voz. Se acomodaron, se beneficiaron y dejaron que los despreciados fueran tratados como subhumanos. ¿Eran neutrales? No. Su pasividad fue enemistad. Su indiferencia fue complicidad. Aunque no se declararon enemigos, lo fueron por su inacción y por tratar a otros como si no valieran. Y la idea es esta: no necesitas gritar contra alguien para ser su enemigo. Basta con tratarlo como si no mereciera honor, atención o rendición. Y lo mismo ocurre con Dios. Puedes no decir estoy contra Él, pues puedes incluso hablar bien de Él. Pero si vives sin someterte a su autoridad, si ignoras su palabra, si tratas su gloria como algo secundario en tu vida, como un accesorio, entonces no eres neutral, eres enemigo de Dios, amigo. El que no está conmigo, contra mí es, dice mismo Señor Jesús. ¿Y acaso puedes defenderte de esto cuando todos hemos pecado constantemente de nacimiento? Querido amigo, tenemos que admitir esto y tienes que admitirlo tú. Desde que nacemos hemos buscado nuestra felicidad en todo menos en Dios. Hemos buscado la felicidad en las riquezas de este mundo, esforzándonos quizás y dedicando nuestra vida a nuestros proyectos laborales para conseguir más dinero, para conseguir más riquezas y, entre comillas, estar más seguro en esta vida. Hemos buscado nuestra felicidad quizás en los placeres, en el alcohol, en las fiestas y esas cosas, en los videojuegos, y vivimos para eso, como si eso fuera la fuente de felicidad. Hemos vivido, amigo mío, en una idolatría, porque eso es básicamente una implicancia de la idolatría, que buscas tu felicidad en ello, tu felicidad última en ello. No estamos hablando de alegrías pasajeras. Cuando tú buscas e inviertes tus recursos para conseguir eso como fuente de felicidad, eso es idolatría. Y has violado el primer mandamiento, querido amigo, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es uno solamente. Podemos hablar de guardar el día de reposo, de juntarte con otros para adorar a Dios en este caso domingo. En estos días podemos pensar en el mandamiento de no matarás. El Señor dice que basta con pensar mal del otro, con decirle necio al otro para que sea considerado homicidio. Dice que basta con mirar a una mujer para codiciarla para que sea considerado adulterio. Dios está mirando el corazón y todos hemos pecado en nuestro corazón. Y la raíz del pecado de afuera, el pecado del cuerpo, el pecado que ya es escandaloso, nace del corazón. Entonces Dios está mirando desde ahí. Entonces no tenemos defensa contra esto. No somos neutrales delante de Dios, somos sus enemigos. Esa es su ley. Él la creó, esa ley representa su carácter y nosotros, al violar la ley, lo que hacemos es insultar su carácter. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Miseria en este mundo, miseria después de la muerte y miseria en el otro mundo. Miseria en este mundo porque nos enfermamos. Miseria en este mundo porque nos espera la muerte de nuestro cuerpo, la defunción, porque tenemos y vivimos injusticias en este mundo, que en este mundo no son satisfechas. Miseria después de la muerte porque cada uno cuando muere, si no se ha reconciliado con Dios, lo único que le espera es el sufrimiento de su alma mientras espera el juicio final en el infierno. Y miseria también en el otro mundo, cuando venga el juicio final y todos resucitemos para comparecer delante de Dios, serán echados con alma y cuerpo al infierno. Esa es la consecuencia de ser enemigos de Dios. Pero acá es donde entra el mensaje de salvación. Desde el primer pecado, Dios viene anunciando, primero a través de figuras, pero ahora de manera clara, que pecadores pueden volver a caminar con Dios hacia la vida de felicidad para la que nos creó. Que pecadores pueden volver a vivir según la imagen
imagen de Dios, en una relación renovada con Dios, con otra familia espiritual. Ya no la familia de Adán, sino que la familia de otro, a la familia del Salvador. ¿Y quién podría satisfacer la ira justa de Dios por lo que hemos hecho en su contra? Solo Dios. Y Él tomó riendas en el asunto. Por eso entonces vino y vino Cristo. Cristo fue enviado y Él voluntariamente quiso venir. Cristo es verdaderamente Dios y hombre, entonces, para representar como mediador entre Dios y los hombres en este conflicto y para traer paz como un pacificador, como un emisario de paz, como se les llama, y como un mediador de paz. Y Él vivió una vida perfecta, sin pecado. Él jamás se dio ante la tentación, aunque tuvo tentaciones mucho más fuertes que la nuestra. Fue tentado en ese sentido por el mismo Satanás, de manera directa, y Él no pecó. Aunque tuvo una experiencia genuinamente humana, Él no pecó. Así como nosotros. Él hizo lo que nosotros no pudimos hacer. Él hizo lo que nosotros debíamos haber hecho. Él vivió la vida que nosotros debíamos haber vivido. Y Él vino como un sustituto de pecadores, como un representante. Él vino a representar a una humanidad pecadora siendo perfecto. Y en la cruz del Calvario, querido amigo, Cristo cargó con los pecados de muchos pecadores y fue castigado como representante de estos pecadores para satisfacer la justicia de Dios, de tal manera de que ahora Dios pudiese perdonar a pecadores sin que su justicia quede insatisfecha. Porque, ya lo hemos dicho, pero siempre hay que enfatizarlo, Dios no es un juez corrupto que va a dejar que el culpable se vaya para su casa. Por eso Cristo tiene que venir a satisfacer la justicia primero, de tal forma de que ahora Dios pueda perdonar y ser santo y justo en hacerlo. Y esto quedó confirmado cuando Él resucitó al tercer día y se apareció a muchos y fundó las iglesias, de tal forma de que quedó absolutamente manifiesto que Dios aceptó este sacrificio y que las puertas del cielo y de la salvación estaban abiertas. Cristo es el centro de las buenas noticias y hoy te llama a través de un pecador redimido, quien te habla para que te arrepientas y creas en Él, que tengas fe en Él para que seas unido a Él y que en esta unión Dios te declare justo para siempre, aunque hayas pecado, que te dé una nueva identidad como su hijo, aunque hayas sido su enemigo por tanto tiempo, y que te dé una nueva disposición para vivir para Él. Este es el mensaje de salvación, entonces, que nos habla del conflicto con Dios, la mediación que hace el Señor Jesucristo y el llamado al arrepentimiento y la fe que hace Dios. Muchos reciben este mensaje y Dios comienza a obrar en sus vidas y ellos comienzan a ver cosas, pero aún no llegan a tener una fe sincera y viva para con Dios que los une a Cristo para recibir esto. Y es en este contexto que se cae en un error dual. Este error es el de la autonomía espiritual, de querer ser independiente de Dios, que se expresa en dos extremos, la cobardía y la temeridad espiritual. Y estas se pueden dar cuando una persona ya conoce el mensaje de salvación, ya han visto cambios significativos en su vida personal en pos de Dios y han sentido esta incomodidad adentro de no estar cómodo con su vida anterior. Entonces, hablemos de estos dos extremos. El primer extremo es la cobardía espiritual. Y esta cobardía es cuando, teniendo todo eso como testimonio del valor de la salvación y de la fidelidad de Dios, se sigue huyendo por medio de perder reputación, bienes o comodidad. Por ejemplo, alguien que reconoce que Cristo es la única esperanza, pero evita entregarse por temor a lo que dirán sus familiares o por no querer dejar ciertos placeres, posponiendo la rendición con excusas piadosas. Y alguien puede decir, sé que es verdad todo esto, pero no estoy listo para pagar el precio. Por otra parte, la temeridad espiritual, hablemos ahora, es cuando teniendo también todo esto, sigue habiendo en el interior una confianza en la integridad, en la sabiduría y en la libertad propia para salvarse uno mismo. Por ejemplo, alguien que dice creer en Dios, que incluso ora y busca su guía, pero sigue tomando decisiones claves en su vida sin someterse a la palabra, creyendo que puede manejar su camino hacia Dios sin necesidad de un quebrantamiento real. Y alguien puede decir, Dios sabe que estoy haciendo lo mejor que puedo y con eso basta. Pero querido amigo, veremos que no.
estos errores deben ser evitados si va a haber una fe verdadera. En este relato que encontramos en Génesis 32, nos vamos a encontrar con una hermosa ilustración, paso a paso, o más bien dicho, del paso a la fe desde una semilla de fe, que aún contiene incredulidad. Por eso nos va a ayudar enseñándonos tres cosas. Lo primero es que la fe que salva involucra abandonar la autonomía espiritual. Lo segundo es que el resultado de abandonar la autonomía espiritual es una fe desesperada que libra el alma. Y por último, que esta fe desesperada produce una nueva identidad marcada por la gracia. Vamos entonces a partir con un contexto que nos va a introducir al texto que leíamos. Jacob vivió toda su vida intentando asegurarse la bendición por sus propios medios. Desde antes de nacer, compitió con su hermano Esaú para quien salía primero. Engañó a su padre Isaac para robar la bendición que le correspondía a Esaú, que era una bendición tradicional, ceremonial, que se daba en esos tiempos. Luego tuvo que huir por miedo a que su hermano lo matara. En su vida llegó a casa de su tío Labán. Allí vivió muchos años, se casó, tuvo hijos y acumuló riquezas, pero su corazón seguía inquieto. En Génesis 28, mientras huía, estamos hablando de un par de capítulos antes, Dios se le apareció en un sueño, mostrándole una escalera al cielo por donde bajaban y subían ángeles. Le prometió su presencia, protección y que un día volvería a su tierra. Jacob respondió con temor y reverencia. No rechazó la promesa, más bien expresó su disposición. Si Dios va conmigo, Jehová será mi Dios. No fue un trato para probar a Dios, sino una reacción sincera de alguien que estaba comenzando a creer. Era una fe débil, pero real. Esa semilla de fe no se apagó, sí, creció con el tiempo, en medio de luchas, miedos y errores, pero aún no había una entrega total al Señor. Ahora, en Génesis 32, lo que leíamos, Jacob regresa a su tierra. Sabe que debe encontrarse con Esaú, su hermano, el que engañó, y eso lo llena de temor. Antes de enfrentar la situación, eso sí, Dios le da un recordatorio de su presencia. Aparecen ángeles que lo reciben, y Jacob dice, campamento de Dios es este. Los ángeles le recuerdan la visión de la escalera al cielo y por tanto la promesa que le había hecho, que volvería y estaría bien. Sin embargo, aún con ese consuelo visible, Jacob intenta resolver la situación con regalos, con estrategias y dividiendo su campamento. Aún entonces él confía en su astucia. Él divide a su gente en dos campamentos, pensando que si Esaú, su hermano, ataca a uno, que tenía muchos hombres Esaú, el otro podría huir. Y él ora a Dios reconociendo su indignidad y recordando la promesa. Pero luego actúa como si necesitara asegurar el resultado por sus propios medios. Entonces él prepara una gran cantidad de regalos para Esaú y los envía por partes, buscando calmar su ira con una especie de estrategia diplomática. Todo esto muestra que, aunque cree que Dios está presente, sigue operando como si todo dependiera de él mismo. Y esto nos introduce al texto que leíamos. Y haremos una observación en el texto que leíamos. Jacob se levanta de noche y toma sus 2 esposas, sus 2 siervas y sus 11 hijos. Los hace cruzar el vado del arroyo Jaboc junto con todas sus posesiones. Después de hacerlos pasar, Jacob se queda completamente solo. En esta soledad, un varón aparece y lucha con él hasta que amanece. ¿Quién era este varón? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. El varón que se menciona no puede ser otro que Dios, por 3 razones principalmente. La primera, Jacob dice que vio a Dios cara a cara y vivió. Segundo, el varón lo bendice con autoridad que solo puede venir de Dios. Y tercero, le cambia el nombre a Israel, de Jacob a Israel, algo que solo Dios puede hacer, o tiene autoridad para hacer. Y es significativo que Dios haya altercado con Jacob solo cuando se quedó solo en su presencia, sin sus posesiones, sin su familia y sin la posibilidad de usarlos con astucia. En ese momento Jacob ya no podía contar con nada ni nadie para enfrentarse a Dios, pero ese mismo momento es cuando comienza la verdadera y más importante lucha. Ahora, es cierto que todo esto ocurrió de manera corpórea, pero todo está representando una realidad espiritual.
Y esto queda claro por tres cosas. Lo primero, el texto mismo muestra que la lucha externa produce un cambio interno. Jacob recibe un nuevo nombre y confiesa haber visto a Dios y haber sido librado, ¿qué? Su alma. Versículo 30. La estructura del relato también, esto es lo segundo, indica una transformación espiritual, no solo una experiencia física. Antes teme y manipula, después enfrenta a Saúl con humildad y con paz. En la Biblia, Dios frecuentemente usa situaciones externas, y esto es lo tercero, para revelar y tratar el corazón. ¿Qué representa en este punto entonces esto que leemos del altercado? El nombre de Jacob y la libertad de su alma como resultado de la lucha son profundamente significativos. Jacob significa suplantador. Y esto no es un simple detalle místico o anecdótico, sino que la misma palabra le da relevancia a su nombre, conectándolo con el carácter de Jacob. En este punto de la historia, Jacob representa entonces la actitud del alma que vive según su nombre. La tendencia a suplantar con astucia para asegurar por medios propios lo que solo Dios puede dar. En otras palabras, el deseo profundo de ser independiente de Dios, de controlar el resultado sin rendirse a su voluntad. Eso es la autonomía espiritual, a eso nos referimos. Por eso, esta lucha no es solo un evento físico en la historia, sino que ilustra la obra de Dios en el corazón del que, habiendo experimentado algo de su presencia, así como Jacob, aún no ha sido verdaderamente quebrantado para depender solo de Él. Y esto nos lleva al primer punto. La fe que salva involucra abandonar la autonomía espiritual. Querido amigo, cuando pensamos en el llamado de Dios a creer, tenemos que estar claros en esto. Es un llamado a dejar de ser espiritualmente autónomos, a ser espiritualmente independientes de Dios. ¿Qué significa esto? Tener autonomía espiritual significa tener una ley propia cuando se trata de lo espiritual. Cuando pensamos en ley en este contexto, no estamos pensando meramente en los mandamientos de Dios. No tendrás dioses ajenos, acuérdate del día de reposo, no matarás. No meramente eso, sino que las reglas que definen nuestra identidad, nuestro rendimiento y nuestra aceptación esperado en este mundo. Hablemos un poco de estas, podríamos llamar, tres leyes. La ley de identidad es la ley que dice, ¿qué debo ser yo? Esta regla define quién debo ser para tener valor o dignidad en este mundo. Se manifiesta en frases como, debo ser, por ejemplo, alguien exitoso, debo ser alguien fuerte, debo ser una buena persona. Este guía las decisiones centradas en construir una imagen o alcanzar una versión ideal de uno mismo. El fracaso, cuando fracasamos en cumplir esta ley, lo que hay es vergüenza, inseguridad o crisis de identidad. Es la primera ley. La segunda ley es la ley de rendimiento. ¿Qué es lo que debo lograr yo, en otras palabras, para cumplir o para sentirme justificado en este mundo? Se expresa así: debo lograr el éxito, debo lograr controlar esta situación, debo lograr estabilidad en mi vida. Y motiva decisiones orientadas a demostrar competencia o merecer bendición en este mundo. El incumplimiento produce culpa, produce ansiedad o desesperación en algunos casos. Y también podemos hablar de la ley de aprobación. Debo agradar a. Esta regla define a quién debo presentarme como aceptable yo. Puede referirse a una versión inventada de Dios, a otros o inclusive a uno mismo. Esta ley guía las decisiones que buscan evitar el rechazo o ganar aceptación y afirmación de otros. Cuando no se cumple, genera temor, genera hipocresía o resentimiento. Cuando estas tres leyes están basadas en la propia opinión de uno y no en el mensaje de salvación, ahí es cuando nosotros hablamos de autonomía espiritual. Veamos cómo Jacob concebía estas tres leyes primero. La ley de identidad. Debo ser el número uno en este mundo. Esa era la visión de Jacob. Él siempre quiso ser alguien importante, aunque no lo era por nacimiento. Suplantó a Esaú para ser reconocido como el primogénito. Vivía buscando una identidad que le diera valor, pero su alma seguía inquieta porque lo que había logrado no lo llenaba y nunca lo llenó. Ley de rendimiento. ¿Cómo lo veía Jacob? Debo lograr por mis medios lo que necesito con astucia. Jacob se esforzó para ganar a Raquel, multiplicar ganado y asegurar su futuro. Era un hombre de estrategia, siempre calculando. Pero cuando Esaú viene con 400 hombres,
se da cuenta de que no puede controlarlo todo. Y respecto de la ley de aprobación, esta ley que dice debo ganarme el favor, él buscó agradar a su padre, a Labán, y hasta Dios con condiciones en parte. Mandó regalos a Esaú esperando calmarlo, pero vivía con miedo, sin paz, porque no se sentía realmente aceptado. Quizás tú estás en esa situación, querido amigo. Igual que Jacob, de haber escuchado el mensaje de salvación, de haber experimentado el poder de Dios en tu vida, pero aún te aferras a este tipo de leyes personales. Hazte esta pregunta, querido amigo. ¿En qué cosas estás basando quién eres o cuánto vales como persona? ¿Qué cosas sientes que necesitas lograr o mantener para sentirte en paz contigo mismo o inclusive con Dios? ¿De quién depende en tu corazón sentirte aceptado o aprobado realmente? Si tu respuesta es algo que no es Cristo revelado en su palabra, entonces puedes tener certeza de este diagnóstico. Estás buscando autonomía espiritual. Porque el mensaje de salvación no te deja otra opción. ¿Por qué debes basar tu valor como persona en una unión con Cristo solamente? Porque tu identidad es ser imagen de Dios. Tu vida no refleja esa imagen y solo unido a Cristo es como puedes empezar a reflejarla. ¿Por qué entonces debes basar tu rendimiento en lo que te pide Cristo solamente, que es arrepentimiento y fe? Porque a los ojos de Dios tus mejores obras están corruptas en sí mismas, así que no puedes presentarlas a Dios para tener paz con Él. Lo único que puedes hacer es depender de las obras que hizo Cristo a favor de pecadores. Su obediencia hasta la muerte, Él la presentó no para sí mismo, sino para que nosotros pecadores pudiéramos tener paz con Él y sentir esa paz. ¿Y por qué debes preocuparte de ser acepto solamente a Dios? Porque solo su juicio es justo, eterno y verdadero. Los hombres pueden aprobarte hoy y despreciarte mañana. Las sociedades se equivocan, pero la aceptación de Dios depende de Cristo, no de ti. Y es la única que permanece para siempre. Esto nos va a llevar a una segunda observación del texto. Aunque Jacob había luchado con fuerza, el varón lo vence no por fuerza física, sino con un solo toque. Y esto señala una autoridad superior, una autoridad no humana, que escoge el momento de quebrar. El toque en el muslo no es un acto de destrucción, sino que es un acto de revelación y sometimiento. Jacob queda incapacitado, pero es precisamente ahí cuando él deja de luchar y comienza a aferrarse. Su respuesta cambia y ya no pelea. ¿Ahora qué hace? Clama. No te dejaré si no me bendices, le dice. Muestra que su fuerza se ha vuelto dependencia ahora. El varón lo confronta con su identidad. Le dice, ¿cuál es tu nombre? Él no busca información, sino confesión. Dios, por supuesto, sabía quién era él. Jacob reconoce lo que siempre ha sido, el suplantador, Jacob. Y luego viene el cambio de nombre de Jacob, que significa suplantador, a Israel, que significa el que lucha con Dios. Esta nueva identidad no es un título, sino un reflejo de lo que Dios ha obrado en él. En este nuevo nombre está implicada una victoria final de Dios en contra de esos deseos perversos del alma. Jacob pregunta el nombre del varón, pero no lo recibe. En lugar de eso recibe la bendición que solo puede dar Dios. Finalmente Jacob declara, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La lucha física había terminado, pero lo que él reconoce es una liberación interior de su alma. ¿Qué significa esto ahora para nosotros entonces? Nos enseña que la bendición de Dios solo puede venir cuando dejamos tanto de huir como de luchar con Dios y nos rendimos ante Él. Así la lucha representa cómo Dios confronta el orgullo de pecadores que no quieren dejar su autonomía, y esto por medio del mensaje de salvación. Esto nos lleva al segundo punto. El resultado de abandonar la autonomía espiritual es una fe desesperada que libra el alma. Querido amigo, Cristo no puede ser un mero accesorio de tu vida. Algunos dicen, tengo mi familia y también tengo a Cristo. Tengo mi platita y también tengo a Cristo. Tengo mi salud y también tengo a Cristo. Pero querido amigo, si Cristo no gobierna tu relación con tu familia, tu plata y tu propio cuerpo, entonces en realidad no tienes nada. Nada realmente valioso. De esto uno se da cuenta cuando hay una verdadera transformación hecha por Dios. Uno dice, no soy importante,
no soy justo, no soy aceptable. Porque violamos la verdadera ley de identidad y nos buscamos identificar con el éxito, la imagen y la opinión de los demás. Y al final quedamos vacíos, inseguros y confundidos sobre quiénes somos realmente. Porque violamos la verdadera ley de rendimiento y buscamos justificarnos a los ojos de nuestra conciencia, de la sociedad o incluso de Dios mismo, y terminamos agotados, culpables y frustrados porque nunca es suficiente. Y porque violamos la verdadera ley de aprobación y buscamos agradar a padres, parejas, amigos, comunidades, y al final vivimos temerosos, doblegados o resentidos porque su aceptación es frágil, su aceptación es cambiante. Pero es en ese momento que Cristo aparece para libertarnos. Cristo nos da una nueva identidad, no basada en lo que nosotros, en lo que logramos ser, sino en lo que Él es y ha hecho por nosotros. Y por eso la palabra dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora somos hijos de Dios, aceptos en el amado, herederos con Él. Eso es lo que da Dios. Cristo nos da una justicia perfecta, no basada en nuestro rendimiento, sino por su obediencia cumplida y su muerte en nuestro lugar. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice Tito ahí en la palabra. Ya no tenemos que justificarnos entonces a nosotros mismos. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Y por último, Cristo nos da una aprobación firme y eterna, no basada en la opinión de los hombres, sino en el amor inmutable del Padre que nos recibe por medio del Hijo. Este es mi Hijo amado, dice, en quien tengo complacencia. Y es en Él, querido amigo, que podemos ser recibidos también nosotros. No necesitamos fingir, por tanto, ni temer, porque somos plenamente aceptos en Cristo. Y en ese momento, entonces, cuando vemos a Cristo en esa luz, es cuando decimos: no te dejaré hasta que me bendigas. Todas esas fuerzas que antes utilizamos en buscar estas cosas con astucia, se redirigen a aferrarse a Dios con todo. La verdadera fe en ese sentido es desesperada y no encuentra descanso hasta que no consigue a Cristo. Cristo se ve como la única fuente verdadera de identidad, de justicia y aceptación. Y a partir de esto, examínate, amigo. ¿Puedes decir que tu fe es desesperada? ¿O acaso todavía encuentras descanso en las cosas temporales de este mundo y en tu capacidad de controlarlas? Porque la única manera en la que encontrarás la libertad que anhela tu alma es dependiendo de Cristo. Fe desesperada, entonces. Esto nos lleva a la última observación. Jacob sale de Peniel, el lugar del encuentro con Dios, y el texto dice que le salió el sol. Esto marca un nuevo comienzo, no solo geográfico, sino espiritual. Ahora camina con una nueva identidad. Pero ya no camina como antes, cojea de su cadera ahora. El toque de Dios lo marcó de forma visible y permanente. Esa cojera no es una debilidad vergonzosa, por cierto, sino la señal física de su quebrantamiento y su transformación de adentro. El texto añade que hasta el día en que fue escrito, los israelitas no comían del tendón tocado. Esto muestra que la experiencia de Jacob se convirtió en un testimonio duradero para el pueblo. Su lucha y su herida pasaron a ser parte de la memoria colectiva de Israel. Y esto representa cómo la fe tiene un efecto irreversible que nos hace dejar de depender de nuestra astucia. En otras palabras, de la coacción, de la manipulación, de la seducción que podemos ejercer para cambiar las voluntades y para poder salirnos con la nuestra. Y nos lleva a buscar otro camino. Y esto nos lleva al último punto. La fe desesperada produce una nueva identidad marcada por la gracia. ¿Qué significa depender de Dios? ¿Qué significa depender de Él? Si tu identidad está en Cristo, entonces quieres ser como Él. Depender de Cristo significa buscar en Él el modelo de quién debes ser, en lugar de dejar que el mundo y tus emociones definan tu valor. Él te ha revelado cómo piensa, cómo siente y cómo actúa en la palabra, y tú empiezas a alinear tu vida con esa verdad. Antes buscabas, por ejemplo, validarte por tu apariencia, tu personalidad o tus logros. Ahora, aunque sigues trabajando y creciendo, lo haces con libertad, sabiendo que tu valor ya está asegurado en Cristo. Si Él se humilló, tú aprendes a rechazar el orgullo. Si Él perdonó, tú aprendes a no vivir por la venganza. De eso se trata. Si tu justicia está en Cristo, entonces te someterás a los medios que Él te provee.
Depender de Cristo significa vivir bajo los recursos que Él estableció para fortalecerte y santificarte. Su palabra, la oración y las ordenanzas como la cena del Señor y el bautismo. Ya no confías en tus esfuerzos religiosos aislados, sino que caminas en los caminos que Él instituyó para que crezcas. Antes pensabas, por ejemplo, Dios sabe que tengo buenas intenciones mientras evitabas orar, leer y congregarte. Ahora dices, si Cristo es mi justicia, entonces debo vivir a sus pies. Te disciplinas, pero no por culpa o apariencia, sino porque sabes que tu vida depende de su gracia sostenida día a día. Si tu aceptación está en Cristo, entonces te alejarás de aquellas influencias que te alejan de Él. Depender de Cristo significa cuidar lo que alimenta tu alma y formar tu entorno en función de permanecer en su amor. Y ya no buscas aprobación desesperada en círculos que desprecian lo que Cristo valora. Comienzas a filtrar relaciones, hábitos e influencias. Antes, por ejemplo, que callabas tu fe para no incomodar o consumías contenido que apagaba tu afecto por Cristo. Ahora reconoces y dices, yo ya soy aceptado por el único que importa, y eso te da libertad para romper con lo que enfría tu amor por Él. Cambias conversaciones, amistades o rutinas, no por miedo, sino porque ya no quieres agradar al mundo, sino al que te amó primero, a Cristo Jesús. Concluimos entonces con esto. Primero, no puedes venir a Cristo mientras sigas queriendo gobernar tu propia vida, querido amigo. Jacob tuvo que ser quebrantado para soltar su autonomía. Dios no comparte su gloria con tu astucia, tu fuerza o tu autosuficiencia. Mientras sigas dependiendo de ti mismo, no puedes depender de Cristo. Segundo, la fe verdadera no es cómoda ni calculadora, es desesperada. Jacob no soltó al varón porque supo que no había otra fuente de bendición. Así también, la fe que salva es la que dice, si no es Cristo, no tengo esperanza. No negocia, no posterga, se aferra hasta tener la bendición. Por último, la fe que salva transforma tu identidad y tu caminar. Ya no eres definido por lo que eras, ni por lo que haces, ni por lo que otros piensan. En Cristo eres una nueva criatura, pero una nueva criatura que cojea, marcada por la gracia, humillada por el quebranto y guiada por el Espíritu. Querido amigo, ¿vas a seguir luchando con Dios? ¿Vas a seguir huyendo, resistiendo, conformándote con una fe superficial? Hoy, el Dios que luchó con Jacob te llama a rendirte, no con vergüenza, sino con esperanza. Cristo ya recibió el golpe que tú merecías y hoy te llama a depender de Él. Ven a Cristo, no como un accesorio, sino como tu única esperanza. No lo sueltes hasta que te bendiga. Y si vienes así, Él no te rechazará jamás. Que el Señor te ayude a conocerle para su gloria.